de Hebreos, y es hermosa esta carta porque fundamentalmente habla de nuestro Señor Jesucristo. Recién cantábamos de Él, y esta carta lo exalta, ¿no? Sobre toda manera. Lo lleva a un lugar donde hacemos, cada vez que la leemos, lo consideramos, lo apreciamos, valoramos todo lo que obtenemos a través de Él, todo lo que Él genera en aquel que cree. Pero también cómo divide la vida, divide a la humanidad, la divide en dos. Cristo parte en dos a la humanidad. Es como esa espada de doble filo que dice la Escritura, que tiene un doble filo y llega y penetra en la vida del que oye su palabra y toma un camino de los dos. O cree en Él y obtiene esa bendición, o le rechaza y obtiene también una recompensa por rechazarle. Ahí está Cristo, y toda esta carta habla de Él, y apela a los que oyen esta carta a tomar una decisión. O tomamos las recompensas de Cristo, de su perdón y su salvación, o obtenemos las recompensas de nuestros propios pecados y alejarnos por la eternidad de Él. De esto habla la carta todo el tiempo. Y ofrece Dios a través de Cristo la salvación permanentemente a los que vamos a oírla. Dice la Escritura en esta carta, veníamos escuchando acerca de Moisés, ¿no? Cuando habló Juan y cuando habló Fernando, y hoy nos toca ver el capítulo 4. Pero el capítulo 4 tiene que ver con el capítulo 3, con lo que habló Fernando y con lo que habló Juani. Y hay tres palabras en todos estos dos capítulos que yo quería pararme y considerar con ustedes. La primera palabra la vamos a encontrar en el capítulo 3, versículo 1. Dice así el texto: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, ahí está la palabra, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Ahí está el escritor, describe a los que van a leer y oír, y lo que dice es, tienen que considerar, tienen que tomar en cuenta, tienen que mirar, observar y comprender a Cristo, a este Señor Jesucristo. ¿Por qué? Bueno, tienen que ellos ver claramente quién es Jesús. Tienen que considerarlo. ¿Por qué? Porque hay que tomar un camino. O es seguirle o es rechazarle. Y tienen que verlo con claridad. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que caminen erradamente. Tienen que tomar el camino correcto. Entonces dice, consideren a Cristo, al sumo sacerdote, al apóstol. Y dice el versículo 2, el cual es, ¿qué dice ahí? Fiel. ¿Qué características dice el texto que debemos saber, observar y tomar en cuenta de Cristo? ¿Que Él es qué? Fiel. Entonces ahí habla de Cristo como persona, como Dios fiel. Cristo es fiel. Consideremos esto de la persona de Cristo. Él es fiel. Entonces ahí empieza a hablar de Moisés, como se nos explicó la otra vez. Y empieza a hablar de Moisés, que Moisés, ¿cómo dice el versículo 3? El versículo 2. Él es fiel al que constituyó, como también lo fue ¿quién? Moisés en toda la casa de Dios. Y ahí lo compara con Moisés. Claro, los que oían, acuérdense, eran judíos. Entonces le presenta a la persona de Cristo como alguien a considerar que Él es fiel y les trae al recuerdo la imagen de Moisés. Así como Moisés, que fue fiel, ¿y cómo dice la frase ahí? ¿Fue fiel en qué? En toda la casa de Dios. Reconocían que Moisés fue fiel para toda la casa de Dios. Entonces dice que consideremos a Cristo. Versículo 3, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Entonces, ahí está el escritor, le dice, bueno, miren, consideremos la fe de Cristo, comparémoslo con Moisés, pero Cristo es superior. Cristo tiene más honra. Cristo tiene una fidelidad
perfecta. Él es fiel, perfectamente fiel. La diferencia con Moisés, que él fue fiel en toda su casa, es que Cristo la hizo. Él es el autor de la casa, Él es el autor de la fidelidad, Él es la fidelidad. Y si bien Moisés fue un ejemplo, Cristo es mayor. Consideremos a Cristo que es mayor en fidelidad. Ahora, es increíble lo que dice con respecto a qué fidelidad. Y dice el versículo 5, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iban a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, y ahí está la frase, la cual casa, ¿quiénes somos? Nosotros. Entonces el autor dice, Cristo es fiel. Y es una fidelidad perfecta. Y su fidelidad está orientada a su casa, la cual somos nosotros. Él es fiel, perfectamente fiel, para con vos y para conmigo, para con su iglesia. Consideremos esto, tomemos en cuenta, miremos, observemos quién es Cristo. Cristo es fiel y fiel para con vos. Fiel para con vos. Hace unas semanas atrás escuchaba a un pastor diciéndole a un hermano en Cristo, un hermano que la estaba pasando mal en un montón de cosas y no le estaba yendo bien en nada, pobrecito. Y no le salía una. Hace más de varios meses que no le está saliendo una. Y este hermano lloraba, angustiado, y este pastor le decía, vos tenés que saber que Dios es bueno y que Dios es fiel. Dios es bueno y Dios es fiel. Y lo alentaba a esta verdad. Lo alentaba a esta verdad. Dios es bueno y Dios es fiel. Y cuando este pastor yo estaba escuchándolo, y cuando este pastor se lo decía, una realidad de Dios empezó a ver en mí, en esas palabras de convicción, de certeza de este pastor que le decía a este muchacho que le estaba saliendo todo mal, un hombre creyente. Dios es fiel y Dios es bueno y eso no te lo podés olvidar y eso es una verdad y lo estaba alentando. Yo no sé si esos problemas de este muchacho se solucionaron. Lo que sí hubo una convicción en el pastor, en el muchacho y yo que estaba escuchando atrás eso. De una realidad, de una certeza de que Dios es fiel para con vos y para conmigo. Aun cuando las cosas no salgan como vos querés o como yo quiero. Aun cuando las pruebas y los problemas no se solucionen, hay una verdad donde acá el autor nos está invitando a ver y considerar la fidelidad de Cristo para con vos. Cristo es fiel. Cristo es fiel. Consideremos esto. Así como Moisés, así es Cristo, pero su fidelidad es perfecta. Cristo es el apóstol y sumo sacerdote perfectamente fiel para con vos. Para con vos. Cada vez que te despertás, a la mañana tenés un sumo sacerdote, un apóstol, que toda su fidelidad está puesta en vos. Todo se va a cumplir en vos. Todos sus deseos, todas sus bendiciones se van a cumplir en tu vida. Así es Él, para con su casa, mayor que Moisés. Así es Él. Imagínate los judíos cuando escuchaban eso, ¿no? Imagínate el gozo, mayor que Moisés. Y mirá que Moisés fue un ejemplo de fidelidad, porque él prefirió, antes que las virtudes y los tesoros de la casa de Egipto, padecer con la casa de Dios, con el pueblo de Dios. Así fue fiel Moisés, mucho más es Cristo. Versículo 7, lo vimos la semana pasada. Por tanto, por esta causa, como dice el Espíritu Santo, si oís su voz, no endurezcas, ¿qué cosa? Tu corazón. Bueno, hay una lucha. Hay una lucha de endurecer el corazón, porque está la fe para creer, y aún no importa lo que pase alrededor, yo creo en Él, yo creo en su fidelidad, es independiente de lo que me pase hoy, yo creo en Él, pongo mi esperanza en Él, lo voy a seguir por la fe, pero también está la tentación y la lucha de no creerle. Por tanto, no endurezcas tu corazón. Y endurecer el corazón es una actitud de incredulidad, es un esfuerzo que cuando Dios te habla
y aparece en tu vida y te habla a tu corazón. Después está tu corazón luchando en creerle o no creerle. Y dice, no endurezcas tu corazón, no te esfuerces en dudar de Él, no lo endurezcas, no hagas ese esfuerzo de incredulidad, porque es una decisión a tomar. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas su corazón. No tomes la decisión equivocada de no creerle, de dudar de Dios, de dudar de Cristo y de dudar de su palabra. No lo deseches, no lo rechaces, no sigas la incredulidad de no creer que Él es fiel para con vos. De no creer que Él es fiel para con vos. La fe es un camino y la incredulidad es otro camino. Y cada una tiene su destino. Por eso, inmediatamente a partir del versículo 8 les habla de un ejemplo. Dice el versículo 8, no endurezcáis vuestros corazones como en el día, en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de la cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hay un ejemplo, un negativo, un ejemplo donde el pueblo de Dios en el pasado, en ese pasado donde estaba Moisés, ejemplo de fidelidad, figura de lo que iba a ser Cristo, un Cristo mucho más perfecto, obviamente, que Moisés. Pero ahí está ese pueblo que escucha, y cuando escucha la voz de Dios y ve, por sobre todas las cosas, ve los milagros de Dios, porque ahí está Moisés, con todas esas señales frente a Faraón y el pueblo mirando las señales y los prodigios, los milagros, y ser libertados por un hombre con una vara, creyendo en él, contra Faraón y todo un pueblo, un ejército poderoso, y él con una vara en el nombre de Jehová, libertando a ese pueblo por los milagros de Dios, y el pueblo de Dios mirando eso, y siendo bendecido por la fe de ese hombre, y recibiendo las bendiciones por la fe de ese hombre, hasta que en un momento ese hombre, Moisés le explica, miren, se viene la última plaga, agarremos un cabrito, tenemos que matarlo, sacrificarlo, pintar con sangre los dinteles de la puerta, porque va a pasar la muerte, y todo primogénito va a morir, es la última, después de esta tenemos libertad. Y el pueblo creyendo en ese Moisés. Y ahí viene la Pascua. El pueblo es liberado. Y el pueblo lo ve. Y el pueblo ve que está el mar, están las montañas, y viene ese ejército egipcio a liquidarlos, y no hay salida. Y no hay salida. ¿Y qué hacemos? Y Moisés, en el nombre de Dios, pisa las aguas, se abre, el pueblo pasa, es libertado. Sin embargo, después de ver la obra de Dios, endurecieron el corazón. No se puede creer. Yo lo leo, no lo puedo creer. Endurecieron el corazón. ¿En qué? Hace referencia a un pasaje ahí en el Salmo 95. ¿Por qué? Porque ellos tenían sed en el desierto, habían sido libertados y estaban en el desierto y tuvieron sed. Y lo ves en Éxodo 17. Entonces se quejan porque tienen sed. Y la queja dice que lo tentaron a Dios. Lo tentaron, ¿por qué? Porque ellos decían los unos a los otros y se lo decían a Moisés, ¿acaso está Dios con nosotros? Porque parece que no está Dios con nosotros. Dice Éxodo 17 que ellos se preguntaban, ¿está Dios con nosotros? Porque parece que no. Dice que lo tentaron a Dios. Y tuvo dos nombres ese lugar. Un nombre es prueba y el otro nombre
es rencilla. Tuvieron una prueba, pero trajo en su corazón la rencilla, el rechazo, el enojo, la incredulidad. Y Dios se enojó con su pueblo. Entonces dice, no endurezcas tu corazón como lo hicieron ellos en el pasado, porque puede pasar. Puede pasar que Dios manifieste sus misericordias para con vos, te muestre a Cristo, y vos, cuando pase una dificultad, endureces el corazón. No, yo no quiero creer en Él. No, yo lo rechazo. No consideraron la palabra de Dios, rechazaron con todo su corazón la palabra de Dios. Dice que vagaron en su corazón, estaban vagando, estaban perdidos, tenían un corazón malo, incrédulo en cuanto a la fe. Habían visto las obras de Dios por mano de Moisés, pero endurecieron su corazón y su alma. El pecado endureció su corazón para con Dios. Versículo 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y quiénes juró? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Bueno, por causa de la incredulidad, por causa de la desobediencia, no entraron a la tierra prometida, a un reposo que Dios había preparado para ellos. Pero dice el versículo 4, temamos pues. La primera palabra es consideremos. Consideremos a Cristo, que Él es fiel para con vos. Perfectamente fiel, perfectamente sumo sacerdote y apóstol, que cada día que te levantás y cada día que te acostás, Él está con fidelidad en tu vida para bendecirte, siempre, eternamente. Viendo tal ejemplo de incredulidad, la segunda palabra en este pasaje es temamos pues. Temamos pues. ¿Por qué? No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. Habla del reposo. Ahí hay toda una generación que no entró a la tierra prometida, una generación a la cual Dios se enojó por su incredulidad. No creyeron, no le obedecieron, le dieron la espalda y entonces vagaron 40 años. Un corazón que estaba perdido. Andaban perdidos en el desierto y no entraron. Y no entraron. Temamos pues. Y habla de un reposo, la tierra prometida, Canaán, un lugar de bendición para el pueblo de Dios. Pero dice el versículo 2, porque también a nosotros se nos anunció la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de la fe en la que lo oyeron. A ellos se les predicó las buenas nuevas de esa tierra prometida y a nosotros se nos predica el evangelio de una nueva tierra, una tierra prometida, que es el cielo, la salvación de nuestra alma, la eternidad con Él. Y aquello que abre la puerta de la eternidad es la fe, es la fe. Pero ellos, cuando escucharon ese mensaje, no fue acompañado ese mensaje con el oído de ellos. Ellos no escucharon con fe, pero nosotros escuchamos el evangelio. Y solamente abre la llave de la eternidad si hay fe en nosotros, si creemos en Él. Así que nosotros también oímos el evangelio, pero ellos oyeron, pero decidieron no creer, no tuvieron fe. Versículo 3, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aquellas, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Dijimos que la tierra prometida es un reposo. Bueno, Dios da un reposo. Y dice el texto que los que hemos oído por la fe entramos en ese reposo para la eternidad desde el día que creemos. Desde el día que ponemos la fe en Él, entramos en su reposo para la eternidad. Ahora, la fe decíamos que es una llave que abre una puerta
para la eternidad. Pero dice ahí que Él juró en su ira que ellos no iban a entrar en su reposo. Y así como la fe admite, la incredulidad excluye. Así como la fe admite la entrada al reposo de Dios, a la eternidad, la incredulidad excluye. Porque es por la fe en Cristo. Y ellos tenían que escuchar esta verdad, de poner la fe en Cristo. Ellos ya no tenían que poner más la fe en aquellos ritos, tampoco tenían que poner la fe en aquellas fiestas, tampoco tenían que poner la fe en aquel cabrito. Ya eso había terminado, ya había venido Cristo. Y ellos tenían que dejar de confiar en esas obras y empezar a creer en Cristo y poner la fe en Él. Y tenían que elegir. O creían en Cristo, o como los otros judíos tenían que rechazarlo y seguir sus propios caminos de incredulidad. Ahora, así como la fe admite, la incredulidad excluye. Los que hemos confiado y puesto la fe en Cristo tenemos la certidumbre y tenemos la convicción de que ya estamos en su reposo, que ya somos salvos. No hay duda en aquel que creyó por la fe, ya no tiene duda. No es como antes, que no sabíamos, cuando uno le pregunta a las personas que no son creyentes, y le pregunta, ¿vos vas a ir al cielo? Y los más osados te dicen que sí, porque soy buena persona, pero cuando empezás a hablar, y no sé porque hay cosas que hago mal, y no sé porque yo no estoy cerca de Dios. Y empieza la duda, y es real, y está bien que duden, porque no entran, no están. Pero aquel que creyó por la fe, aquel que puso la confianza en Cristo, que lo consideró y eligió por la fe seguirle, en su corazón mora la certidumbre y la certeza de que ya es salvo, Temamos, hermanos, esto, tengamos en cuenta esto. Ahora, mis hermanos, un punto y aparte. Es interesante lo que, cuando uno piensa qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que le desagrada a Dios, qué cosas le gustan y qué cosas les disgustan. Dice Dios que su ira, su enojo, lo provoca la incredulidad. La incredulidad le produce enojo a Dios, le produce ira y es determinante Dios. Cuando Él ve incredulidad, Él determina, no entran en mi reposo, no son salvos. Es determinante. A Dios le produce ira la incredulidad de aquel que escucha su palabra, de aquel que ve sus obras y decide no creer. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. A Dios le trae ira la incredulidad. Pero muy al revés, Dios se goza, a Dios lo honra, a Dios le agrada el corazón de aquel que cree en Él, de aquel que deposita su fe en Él. Por eso muchas veces vas a ver en los evangelios cuando Cristo, por ejemplo, ves a esa mujer que con ese flujo de sangre y que se mete en la multitud y ella dice, bueno, yo sé que si apenas toco el manto voy a ser sana, y va y lo toca el manto y es sana, y en un momento él se detiene y dice, ¿pero qué me tocó? Y alguien osado dice, no, bueno, Señor, todos te estamos tocando. No, ¿quién me tocó con fe? Porque salió poder de mí, porque me agradó, porque eso movió mi corazón, porque eso la incluye, porque va a ser salva. Por eso sos salva de tus pecados, porque creíste. Y vos fíjate también cuando está ese centurión y él le dice, Señor, mi siervo está enfermo. Bueno, vamos para allá, para la casa de tu siervo. No hace falta. Yo sé lo que es tener autoridad. Soy un centurión. 100 personas están a mi obediencia. Yo digo que vayan para allá y van. Yo digo, vengan para acá y vienen. Si tú dices la palabra, mi siervo va a sanar. Y ahí está el Señor y se sorprende. Dice, ¿cómo? Tú tienes autoridad.
Tú eres el Dios de todas las cosas y tú dices la palabra porque tú eres autoridad. Entonces el Señor dice, no he visto fe en todo Israel como la de este hombre. Y le agradó. Y es incluido por la fe. Pero también cómo lo enojaba a Cristo la incredulidad. ¿Se acuerdan cuando le decía a los apóstoles? Hombre de poca fe. ¿Por qué? Dudaste. A Dios le produce ira, enojo, que sabiendo vos de su fidelidad, que te levantás y está Él para ser fiel para con vos, para tu casa, para su casa que sos vos, que va a cumplir todas sus promesas, que te va a ayudar siempre, desde ahora y para siempre y por la eternidad. ¿Cómo le duele? ¿Cómo lo aira? ¿Cómo lo enoja? Que vos lo deseches, lo rechaces, no creas. ¿Cómo le agrada? ¿Cómo lo adora? ¿Cómo lo bendice? ¿Cómo lo honra? Que vos creas en Él. Y muchas veces a pesar de tu alrededor, cuando las cosas no salen como a vos te gustan. Y Señor, no importa, vos sos fiel y vos sos bueno. Y yo lo sé, no importa el alrededor. Último, versículo 4. Porque de cierto lugar se dice así, del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron a causa de la desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Bueno, acá varios textos. Dice Dios que Él, cuando creó el mundo y todas las cosas, el séptimo día reposó. Y enseguida dice ahí Él, ¿no? Juro por mi ira que no entrarán en mi reposo. ¿Por qué? Porque los del pasado, por su desobediencia y su incredulidad, no entraron. Entonces dice ahí, bueno, ustedes hoy, y cita a David, no endurezcan el corazón. Hay un día de reposo. Habló del reposo de Canaán, ahora habla del reposo de él, cuando él reposó después de la creación. Pero dice, pero ellos en el pasado endurecieron en su corazón. Ustedes no cometan ese error. No hagan eso. No hagan eso, no endurezcan el corazón. No vayan por el mismo camino. Canaán era un reposo momentáneo, por eso dice, lo nombra Josué. Josué les habló de un reposo, sí, pero era momentáneo, era para ese momento. Hay otro reposo. Hay un reposo que es el eternal. Es un reposo que, después dice en el versículo 10, donde tus obras van a tener descanso, así como yo descansé de mis obras. Y ahí ese reposo de Dios, de la creación, con lo que te propone a vos y a mí, del reposo de tus obras. Hay un reposo de tus obras y de las mías, dice Dios. Así como yo reposé, así quiero que vos reposes. Y está para vos ese reposo. Y me encanta todo este pasaje porque ahí mezcla lo que pasó en el pasado y cómo se endurecieron. Pone a Josué diciendo, bueno, entraron en la tierra prometida, pero hay otro reposo, y se pone a él diciendo, bueno, hay que descansar de las obras. Y hay un momento que vas a descansar de tus obras. Lo que Dios nos propone, mis hermanos, es que confiemos, creamos en Él. Va a haber un día, aunque de vos y yo vamos a descansar. Un día vos y yo vamos a descansar. Por tanto, no endurezcamos el corazón y no equivoquemos el camino. Sigamos sirviéndole, sigamos obedeciéndole, sigamos lo que Él dice, y un día vamos a descansar de las obras. Un día va a haber descanso. Por lo tanto, animémonos los unos a otros a seguirle, a hablar de Él, a servirle, ¿no? Con cansancio, con dolores, con enfermedades, con años, con dificultades,
pero vamos a seguirle y un día vamos a descansar. Por eso dice el versículo 11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y con este texto terminamos. 3 palabras. La primera palabra es considerar la fe de Cristo, la fidelidad de Cristo. La segunda palabra es temor. Ojo con el ejemplo de aquel pueblo, no sigamos lo que ellos hicieron, sino todo lo contrario, considerar a Cristo por la fe y seguirle. Y la tercera palabra, la última, es procuremos entrar. Procuremos entrar. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos tomado la decisión de creer por la fe en Jesucristo. Todos los que estamos acá, la mayoría, entiendo que un día tomamos esa decisión. Pero yo no sé si hay alguno, un alma hoy, que aunque nos visite por años, aunque hace tiempo que estás con nosotros, vos por ahí hace poquito, todavía hay duda. Todavía vos te das cuenta que pasan los años y todavía dudás de Él. Todavía no estás confiando como dice la Escritura que te debes confiar. Y puede ser que aunque tengamos una mantilla o una Biblia y sintamos que somos parte del pueblo de Dios o creamos que somos parte del pueblo de Dios, Dios no ve una iglesia o en este sentido un templo y sillas ocupadas. Él ve corazones. Él ve corazones. Y ve 2 cosas. O cree o no cree. O pone la confianza en Cristo y vive en pos de aquel en el cual confía, porque la fidelidad es un camino, o no. O vivo en incredulidad. Aún viniendo, aún estando aquí por años, aún haciendo las costumbres de una religión, pero en el final no creo en Él. Entonces ahí está Cristo. Divide las aguas. Y después voy a hablar de la palabra de Dios, pero eso lo vamos a dejar para la semana que viene. Y yo te pregunto a vos si realmente crees en Cristo por la fe. Si realmente Él es tu Salvador. O estás confiando en otras cosas. O dudas de Él. Y mis hermanos, alentémonos. Alentémonos. Porque Cristo es fiel. Es fiel para con su casa. Todos los días. Todo el tiempo. Que Dios bendiga su palabra. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, por lo sencilla que es. Y quisiéramos, Padre, como recién leíamos en ella, poder considerar a Cristo, que Él es fiel. Él es fiel para conmigo. Él quiere ser fiel. Él es fiel para conmigo. Y quisiéramos, Padre, que así cada uno de nosotros, Padre, podemos tomar esta palabra tan clara, tan cierta, y poder creer en Cristo, poder creerle a Él, poder ver las obras a favor nuestro y que haya en nuestro corazón fidelidad, Señor, hacia Él, fe hacia Él, creer en Él, Padre. También quisiéramos, Padre, considerar esa palabra que tú pusiste, el temor, Señor, para no tomar a la ligera lo que dice tu palabra, para no irnos de este lugar, Señor, dudando si creemos o no, y ver semejante ejemplo de desobediencia y cómo ese pueblo, por incredulidad, se perdió esa bendición, Padre. Y hoy ofreces de nuevo salvación y vida eterna. Y, Señor, también pensemos en procurar entrar, Señor. Por eso te rogamos para que ninguno de nosotros, los que estamos aquí, Señor, desechemos tu palabra, sino al contrario, busquemos, procuremos, Señor, estemos dispuestos a seguirte por la fe, porque son 2 caminos, la fe en ti y la incredulidad. Y cada uno, Señor, trae destinos distintos, trae resultados distintos. Y tú quieres para nosotros salvación y vida eterna y vida nueva. Que sea así, Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.